esto? Leonardo Gioja, bueno, se realizó la presentación tras la polémica sesión de diputados la semana pasada. ¿Qué evaluación hacen de todo lo que han analizado respecto a lo que pasó? Mira, después de la sesión, que es cierto, de la sesión polémica, por llamarla de alguna manera, del jueves pasado, eh, nos abocamos con un grupo grande de abogados a analizar las alternativas que teníamos y la verdad que las conclusiones se derivan en esta presentación que hemos hecho a la Corte de Justicia de la provincia. Allí lo que planteamos nosotros es la inconstitucionalidad de esta ley sancionada, promulgada y publicada en el boletín oficial todo en el mismo día, o sea que con un apuro un tanto llamativo, eh, e inconstitucional por varias razones. Primero, porque viola la Constitución Nacional. Y esto es importante porque es el fondo de la norma. Esta ley, primero, elimina las PASO, elimina el sistema de PASO y vuelve a un sistema de internas partidarias. Esto es un retroceso para la democracia. ¿Por qué? Porque con las primarias toda la ciudadanía elige a los candidatos. Y la verdad que cuanto mejor candidatos tenemos, mejores gobernantes tenemos después. Es decir, toda la ciudadanía es electora, puede participar de la elección de los candidatos que van a ir a las elecciones generales. Con esta sanción se reduce el número de decisores o de quienes eligen a los candidatos, prácticamente los afiliados de cada partido, y cada partido, en realidad cada partido a veces está dominado por un aparato partidario. Entonces, con lo cual se reduce enormemente quiénes son los que eligen los candidatos, entre los cuales después la ciudadanía se va a ver obligada a elegir o a votar. Esta es una reducción de la democracia y esto es algo que es inconstitucional porque los derechos políticos no pueden ser regresivos. O se amplían, o son progresivos o se amplían, no pueden reducirse. Y esto lo plantea nuestra Constitución Nacional y los tratados en los cuales la nación es parte. Por un lado, eso es la cuestión de fondo. Pero también desde un punto de vista del proceso, el proceso de cómo se sancionó esta ley, esa sesión del jueves, viola la Constitución provincial y viola el reglamento de la Cámara. Viola la Constitución provincial porque esta es una ley. La Constitución provincial, que es nuestra ley madre, tiene 4 tipos de leyes. Todas las leyes son de alguno de estos 4 tipos: decisoria, de base, reglamentaria o medidas. Por las características de esto, que es un código, o es decisoria o es de base. No hay duda de eso. Cualquiera de estas dos caracterizaciones requiere una sesión especial. Nunca podría haberse tratado de una sesión ordinaria y no podría haberse sancionado menos que menos sobre tablas y sin discusiones y en una forma caprichosa. Y por otro lado también viola el reglamento, porque hubo una votación que mandaba el proyecto a comisión para su discusión, como sería lo lógico, discutir, dialogarlo, convocar a los partidos políticos, todo lo que hay que hacer al analizar algo tan importante como cómo elegimos y somos elegidos, y esa votación se ganó. Y no fue respetado por la Cámara, con lo cual también es una violación al reglamento. Por estas cuestiones, así en forma muy sucinta, es que solicitamos que sea declarada inconstitucional y que no se tomen ningún otro tipo de medidas. O sea, es una cautelar, ¿no?, que implica se suspenda hasta tanto se defina si es inconstitucional o no, pero además que el Estado y los partidos no tomen ningún tipo de medidas como la modificación de las cartas orgánicas hasta tanto no se defina la cuestión de fondo. Los plazos que ustedes van a manejar, bueno, la Corte tiene que decidir, pero no descartan ni seguir en otra instancia. No está en la misma presentación la posibilidad de acudir al Fuero Federal, es decir, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. ¿Contactos con otros partidos políticos han tenido por este tema, Leonardo? No hemos tenido, nos hemos abocado a hacer la presentación. Nosotros acá hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, lo que estamos convencidos que teníamos que hacer. No es una cuestión de quedar bien con alguien o no, simplemente en nuestro carácter de legisladores tenemos que defender el derecho político de los sanjuaninos, que no se vean reducidos ese tipo de derechos políticos. Y porque también nuestra opinión creo que es conocida. Las PASO es una herramienta que democratizó mucho a los partidos políticos. La cuestión es utilizarlas.
Entonces el problema de las PASO es cuando no se utilizan. Y nosotros tenemos los ejemplos de Capital o de Rawson, en el cual intendentes tan distintos como Arando como Baistrocchi surgieron de unas PASO y su candidatura fue legitimada porque tuvieron una PASO real y competitiva. Lo mismo pasó con Rubén García en Rawson, en muchísimos, inclusive el mismo gobernador Uñac en 2015, no nos olvidemos que hubo PASO en el cual su candidatura, enfrentando a Ruperto Godoy Marita Benavente, que era la otra forma, se ve legitimada a través de las PASO. Entonces el problema es, la cuestión es utilizar la herramienta adecuadamente, no suprimirla cuando no se utiliza. Por un lado. Y por el otro, que es algo que a veces a la gente no lo entendemos, como si fuera un gasto inútil. Creemos que el gasto adicional no está en las PASO, sino está en el desdoblamiento. Cuando hay elecciones provinciales y nacionales separadas y se va a votar 4 o 5 veces en el año, cuando realmente podría hacerse 2 veces, porque si se juntan las elecciones provinciales y nacionales, la logística ya está a cargo de Nación, con lo cual no tiene un costo adicional para la provincia. Y no nos olvidemos que las PASO nacionales siguen vigentes, el sistema sigue vigente a nivel nacional, con lo cual mínimamente 2 veces vamos a ir a votar. Pero repito, no se puede desdemocratizar o no se puede retroceder en la democracia. Sí, analicemos por qué a veces las herramientas no funcionan y mejorémoslas desde ese punto de vista. En este sentido le iba a consultar si analiza que la población realmente sabe o llegó al fondo de conocer la herramienta de las PASO, o si falta en ese sentido educar a la comunidad. Yo creo que hace falta, las PASO en su momento tuvieron una serie de objetivos. Uno es que la ciudadanía en general participa en el proceso de selección de candidatos. Mientras más candidatos, más posibilidades hay entre los cuales elegir. Y esto es bueno, porque cuando un aparato partidario da un número cerrado de posibilidades, no es bueno para la gente. Entonces, la misma gente, toda la ciudadanía, opine respecto de las candidaturas. Ese es el primer ejemplo, el primer resultado, el primer objetivo, perdón. Pero el segundo objetivo tenía que ver con empoderar al ciudadano, con el que el ciudadano participe de la cuestión política. En todo el mundo el proceso de participación ha ido retrocediendo, pero me parece que la pelea, la lucha, la intención de que la ciudadanía sepa de qué se habla a la hora de hablar de política, que es cómo vivimos como sociedad, es simplemente eso. Tiene mucho que ver con la actividad de los partidos políticos y con la actividad de los medios de revalorizar a la política como la única herramienta que nos va a modificar la sociedad. Bueno, es importante remarcar mucho este aspecto con la ciudadanía por un lado. Entonces ahí sí creo que ha habido una falla de todo el sistema político en concientizar al ciudadano común de la ventaja de utilizar esta herramienta adecuadamente y de presionar por su uso, y esto es votando donde hay PASO o no, bueno, es decir, para que el sistema político también se acostumbre y tenga el coraje de utilizar las PASO.